Hola, en este vídeo vamos a estudiar cómo funciona una lente divergente. Y tengo dos noticias, una buena y otra mala. Empezamos por la mala mejor. La mala noticia es que las lentes divergentes proporcionan unas imágenes que generalmente virtuales y eso nos va a obligar a hacer un trazado de rayos, pues sí, es un poquito más, no diré difícil, pero sí que es un poco extraño, ¿vale? Y por eso pues quería hacer este vídeo pues para que veáis muy paso a paso cómo se hace el trazado de rayos para el caso de lentes divergentes. Y la buena noticia es que las lentes divergentes, bueno, pues a diferencia de las lentes convergentes que hemos visto en algún vídeo anterior, bueno, pues las lentes convergentes, si os acordáis, pues tenían muchos casos, bueno, podían proporcionar imágenes menores, mayores, invertidas, incluso podían funcionar a veces como una lupa. O sea que había diferentes modos de funcionamiento de una lente convergente. Bueno, pues las lentes divergentes pues solo tienen un modo de funcionamiento y es que pongamos el objeto donde lo pongamos, siempre la imagen va a ser o pequeña o pequeña o pequeña. Siempre va a proporcionar unas imágenes de la misma naturaleza. Así que en este sentido pues van a ser más sencillas que las lentes convergentes. Por otro lado, también las lentes divergentes pues vais a ver que tienen diferentes utilidades, algunas muy interesantes relacionadas con un dibujo que veis por aquí, que sí, que tiene que ver con telescopios, pero esto mejor lo contamos al final. Vamos a empezar por resolver este problema que he planteado aquí y bueno, pues como siempre lo vamos a plantear la resolución pues como lo haríamos en un ejercicio, en un examen, ¿no? Pues tenemos que leer el enunciado, tener muy claro cuáles son los datos que me están proporcionando y a partir de ahí aplicar primero el trazado de rayos. Vamos a empezar haciendo el trazado de rayos y luego lo resolveremos también mediante las fórmulas pues para comprobar que todo va, que todo lo hemos hecho bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo leemos y nos dice que, bueno, el enunciado es muy clásico, un objeto de 16 centímetros de altura situado a 8 centímetros de una lente. Cuidado, una lente de menos 20 dioptrías. Bueno, pues esto es una novedad. Esto de darnos las dioptrías es un procedimiento que tienen algunos enunciados, diría, de complicarnos la vida. Bueno, pues no exactamente. Se trata de que relacionemos que esas dioptrías es una forma, digamos, útil de decirnos cuánto vale el dato clave, cuánto vale la distancia focal-imagen de esa lente. Y para saber cuánto vale esa distancia focal-imagen, pues la fórmula no puede ser más sencilla, tienes escrita aquí. Si nos dan la potencia, inmediatamente podemos sacar la distancia focal-imagen y al revés. En este caso nos dicen que la distancia, que la potencia es de menos 20 dioptrías, así que si ponemos aquí un menos 20, 1 partido por f', de aquí podemos deducir que f' sería menos 1 partido por 20, y esto sale menos 0,05. Y aquí hay que tener cuidado con una cosa, y es que siempre que nos den la potencia en dioptrías, siempre la distancia focal imagen que obtengamos va a estar expresada en metros. Así que estos son menos 0,05 metros. Y como el enunciado, pues parece ser que los datos se están expresando en centímetros, pues yo inmediatamente esto lo pasaría a centímetros y diría que estos son menos 5 centímetros. Esta va a ser la distancia focal imagen con la que vamos a trabajar. Y también tenemos que recordar que las lentes que tienen distancia focal imagen negativa son lentes divergentes, así que este es un ejercicio, tal y como anunciaba, de una lente divergente. Lo tenemos que ver venir, solamente con ver que la potencia es negativa ya sabremos que esa lente es divergente segurísimo. Y lo que hemos hecho ha sido, lo primero, sacar la distancia focal, porque va a ser lo que vamos a utilizar luego para hacer algunos cálculos y para localizar aquí el foco imagen con el que vamos a hacer el trazado de rayos. Así que ahora que tenemos ya el dato clave que buscábamos, pues vamos a poder dibujar nuestra lente y el eje óptico y hacer ahí pues el trazado de rayos clásico. Bueno, pues la lente divergente tiene esta forma que he pintado aquí, en la que veis que es más delgadita por el centro y más gruesa por la periferia, a diferencia de las lentes convergentes que le ocurre lo contrario. Bueno, pues la forma estandarizada de representar de forma geométrica esas lentes divergentes es esto que estoy pintando aquí, que son como una especie de antiflechas, por llamarlo de alguna manera. Y esas dos antiflechas pues representan una lente divergente. Si las flechas estuvieran dirigidas en sentido contrario sería convergente, como hemos visto ya en algún vídeo anterior. Y como siempre pues ponemos aquí el eje óptico, vamos a pintar más o menos por aquí. Y aquí es donde ya podemos poner las distancias que nos interesan en este ejercicio, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es, en primer lugar, que hemos puesto, bueno, que la distancia focal imagen es de menos 5 centímetros. Menos 5 centímetros, bueno, pues menos 5 centímetros pues puede ser, por ejemplo, por aquí. Aquí tendríamos el f'. De aquí a aquí son 5 centímetros. Como sabéis, el origen lo tenemos aquí y estas distancias hacia la izquierda son distancias negativas. Y localizado el foco imagen a 5 centímetros, pues el objeto lo han puesto a 8 centímetros delante de la lente divergente, pues estos son 5, pues yo me puedo imaginar que aquí tendríamos los 8 centímetros y esto lo vamos a hacer en rojo como es habitual, que tenemos aquí el objeto de 8 centímetros. Bueno, pues aquí hay otra cosita que voy a recordar, y es que este objeto
de 8 centímetros de altura, pues si os dais cuenta no respeta la escala del eje X, así que si estos son 4, pues 8 tendría que ser prácticamente el doble. Bueno, pues esto es una ventaja que tenemos, y es que así como en el eje X tenemos que respetar muy bien la escala, de dónde está el foco, de las distancias, etcétera, cuando vamos al eje Y podemos utilizar una escala distinta, y de hecho nos conviene utilizarla pues para que el ejercicio no nos salga ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Podemos elegir aquí una escala independiente completamente de la del eje X. Y localizado ya donde está situado la imagen, perdón, el objeto, pues vamos a hacer el trazado de rayos. Y bueno, pues ya sabéis que hay 3 familias de rayos y que con las 2 primeras ya podemos localizar esa imagen, y la tercera comprobamos. Empezamos. Primera familia de rayos. Rayos que salen de la cabeza del objeto y que continúen paralelos al eje óptico, después de refractarse, se dirigirán al foco imagen. Y aquí es, como decía, donde entra esa sutileza de los rayos un poco virtuales. Bueno, pues este es el rayo que sale de la cabeza del objeto, y después de refractarse se tiene que dirigir ese rayo refractado por aquí, pero pasando por el foco imagen. Y aquí uno pues parece que lo estamos haciendo mal. Pues no, lo que hay que hacer es pensar que ese rayo, pues está claro que no va a poder pasar por aquí, pero sí que va a poder pasar por aquí su prolongación. O sea que el rayo va a ir, si os dais cuenta, en esa dirección, refractándose, tal y como suele hacer una lente divergente, de manera que su prolongación tiene que pasar por el foco F'. Y para hacerlo bien, bueno, pues yo os recomiendo que empecéis haciendo aquí una línea de puntos, y a partir de aquí sería ya cuando el rayo continuaría con su trayectoria divergente, ¿vale? Esta es la primera familia de rayos, rayos que van paralelos al eje óptico, después de refractarse, los rayos o sus prolongaciones pasan por el foco imagen, ¿vale? Segunda familia. Bueno, pues la segunda familia de rayos es una familia de rayos que lo que hace es dirigirse al foco objeto, así que lo tenemos que pintar. El foco objeto lo tendremos siempre de forma simétrica al foco imagen, lo tendremos por aquí estaría el F, el foco objeto, y esa segunda familia nos dice que los rayos que se dirigen al foco objeto, después de refractarse, continuarán paralelos al eje óptico. Ya sabéis que es la historia invertida respecto a la primera familia. Bueno, pues aquí este rayo que quiere pasar por el foco objeto, pues no va a llegar, porque antes de llegar al foco objeto, pues se va a refractar en la lente, y eso es lo que va a ocurrir, y es que este rayo que se dirige al foco objeto, después de llegar a la lente, se va a refractar, pero como nos dice la segunda familia, de forma paralela al eje óptico. Así que ya tenemos las 2 familias de rayos dibujadas, y ya podemos intentar buscar esa intersección de rayos. Bueno, pues ya vemos que los 2 rayos no se van a cortar, porque lo que hacen es diverger, una lente divergente, así que los rayos no se cortan, pues sí, se van a cortar sus prolongaciones, y por eso decía que la imagen va a ser virtual. La prolongación de este rayo ya la hemos pintado antes, porque nos ha venido bien para relacionarlo con el foco imagen, y la prolongación de este rayo hacia atrás pues lo hacemos ahora mismo. Y sí, se nos ha cortado los 2 rayos, las 2 prolongaciones, se nos cortan en ese punto, así que podemos hacer ya la apuesta de que la imagen se va a formar aquí. Y como siempre, bueno, pues vamos a tratar de comprobar esto con la tercera familia de rayos. Bueno, es una familia muy simple, porque lo que nos dice es que los rayos que pasan por el centro, por el punto O, continúan sin desviarse. Así que este tercer rayo saldría de aquí, pasaría por aquí, pasa por aquí y continúa sin desviarse, y efectivamente este rayo pasa por la intersección de los otros 2, más o menos, depende ya de la precisión con la que hayamos hecho el dibujo, que ya veis que aquí lo hacemos a mano alzada. Y bueno, pues yo creo que esto concuerda bastante bien, y ya podemos dar esa primera solución de cómo es la imagen que se forma. Y la imagen que se forma es una imagen que es derecha, lo primero, es una imagen menor, obviamente, tal y como decíamos, y es una imagen virtual, puesto que la imagen la han formado las prolongaciones de los rayos, ¿vale? Y como decía, siempre va a suceder esto, ¿vale? Bueno, vamos a comprobarlo, vamos a ir ahora ya al caso de las fórmulas para intentar comprobar si efectivamente la solución que hemos obtenido concuerda con la predicción matemática de cuál es, con precisión ya, cuál es la situación. Primero, ¿dónde se forma la imagen? Que no nos lo preguntan, pero lo necesitamos saber, dónde se forma la imagen para poder calcular el tamaño de esa imagen que se va a formar, ¿vale? Bueno, pues el procedimiento ya lo sabéis. Vamos a utilizar la primera formulita, y aquí está claro que sabemos cuánto vale la S, cuánto vale la F', y vamos a despejar de ahí cuánto vale el S'. Y lo vamos a hacer como siempre con cuidado, porque ya sabéis que estas fracciones y estas expresiones a veces son un poco traicioneras. Voy a hacer aquí despacito: 1 partido por S', menos 1 partido por S, y la S, hemos dicho que eran estos 8 centímetros en sentido negativo, así que esto es menos 8.
va a ser igual a 1 partido por la distancia focal imagen, que son los menos 5 centímetros que tenemos aquí. Y aquí para despejar, bueno, pues lo podéis hacer sumando fracciones o podéis calcular directamente con vuestra calculadora cuánto es un octavo y cuánto es un quinto. Bueno, yo creo que de este modo quizás es más sencillo. 1 partido por S' más 0,125, pues tiene que ser igual a menos 0,2. Eso es lo que os diría la calculadora si transformamos esas fracciones en números decimales. Y ahora para despejar 1 partido por S', lo que me queda es que este 0,125 pasa al otro lado restando, y esto me queda menos 0,325. Y ahora ya para despejar el S', pues le damos la vuelta a esa expresión, hacemos la inversa, y me queda que la S' creo que sale menos 3,1 centímetros. Esta sería la ubicación de donde se forma la imagen. Y vamos a comprobarlo. ¿Concuerda esa solución con lo que hemos tenido aquí? Pues yo diría que sí, que perfectamente, ¿no? Porque si hemos dicho que la distancia focal era de 5 centímetros y nosotros la imagen la hemos localizado ahí, pues sí, yo creo que esto puede ser perfectamente 3 centímetros, además en sentido negativo, como hemos visto que se comprueba aquí, ¿de acuerdo? Así que sí, lo hemos hecho bien, y este es el paso previo para calcular ahora, sí, el tamaño de la imagen. Y el tamaño de la imagen, pues lo vamos a calcular a partir del aumento lateral. Tenemos que la I', que es lo que quiero calcular, partido por la I, que es el tamaño del objeto, que son 16 centímetros, pues tiene que ser igual a S', que es menos 3,1, partido por S, que la S hemos dicho que era, donde lo tenemos, 8 centímetros, menos 8 centímetros. Y aquí este menos, con este menos se nos va, así que la I' va a salir positiva, y la I', si multiplicamos esto por ahí, pues me sale 6,2 centímetros. Este es el tamaño de la imagen. Y concuerda, bueno, pues si este objeto tiene un tamaño de 8 centímetros, pues sí, perdón, de 16 centímetros, pues sí, este objeto perfectamente puede ser, es un poquito menos de la mitad incluso, 6,2, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Y ya hemos resuelto el ejercicio. La segunda cuestión que plantean aquí la voy a hacer solamente con el trazado de rayos para que veáis que el método es muy similar al método anterior, pero como es un método de rayos virtuales, pues yo creo que interesa que lo veáis también, ¿vale? En este caso, lo que hacen es, este objeto, en vez de situarlo aquí lejos de la lente divergente, lo van a situar más cerca, lo van a situar incluso más allá del foco imagen. Lo van a situar a 4 centímetros de la lente. Así que, bueno, pues vamos a ver este caso también para que veáis el trazado de rayos y así nos aseguramos que lo vemos bien. Así que, de nuevo, hacemos nuestra lente divergente, pues la voy a dibujar aquí. El eje óptico, el foco F', lo ponemos por aquí, el foco F, lo ponemos por aquí, y aquí el objeto nos dicen que lo ponen, en este caso, a 4 centímetros de la lente. O sea, si estos son 5, 4, segurísimo que va a ser un objeto que lo tenemos puesto aquí, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos a hacer el trazado de rayos. Venga, pues primera familia. La primera familia, rayos que salen paralelos al eje óptico. Después de refractarse, los rayos o sus prolongaciones tienen que pasar por el F'. O sea, una situación muy parecida a la anterior. Así que dibujo primero la prolongación y así el rayo me saldrá muchísimo mejor. Este es el rayo refractado. Vale, primera familia dibujada. Segunda familia, pues un rayo que parte de la cabeza del objeto y se dirija al foco objeto, pues después de refractarse continuará paralelo al eje óptico. Bueno, pues voy a hacer ese rayo con un poquito de puntería. Este rayo viene por aquí, dirigido al foco objeto, pero cuando llega a la lente se refracta y se refracta de forma paralela al eje óptico. Efectivamente, estos dos rayos, igual que sucedía antes, no se cortan, hay que usar sus prolongaciones y sus prolongaciones se cortan en ese punto. Así que la imagen, una vez más, se nos forma aquí delante de la lente con rayos, con imágenes virtuales. Y el tercer rayo, que no lo hemos pintado, pues sería un rayo que saliera de la cabeza del objeto y pasará por aquí. Bueno, pues en este caso este rayo ya veis que nos sale un poquito regular porque no terminan de coincidir del todo. Bueno, pues eso puede ocurrir. Lo que sí podéis hacer es comprobar que de nuevo aquí sale una solución de este estilo, es decir, una imagen que sea una imagen derecha, que sea una imagen menor y una imagen virtual. Y el tamaño y la posición la podéis calcular una vez más con las fórmulas, igual que en el ejercicio, que en el caso anterior, ¿vale?
Y bueno, pues como os decía, estas lentes divergentes pues tienen diferentes utilidades, y yo creo que es bueno, muy bueno que las conozcáis. La primera, pues la ayuda que suponen pues para todos los que somos miopes, aquellos que vemos mal de lejos, pues tenemos un exceso de convergencia de nuestro cristalino y lo compensamos con unas gafas que son lentes divergentes que, como veis, pues sí, también proporcionan imágenes pequeñas, al igual que la lente divergente que antes os he mostrado. Los que llevamos gafas de miope llevamos unas lentes divergentes que nos corrigen ese defecto de la visión. También las lentes divergentes, como sabéis, pues son las que se emplean en las mirillas de las puertas para ver quién está al otro lado. O sea, quién está al otro lado, aunque se esconda, digamos, vamos, en un lateral de la puerta, si nos asomamos por la mirilla, pues podemos ver con un ángulo de visión mayor que el que si no hubiera mirilla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la persona que se esconde, pues se esconde en este punto, pero el rayo cuando llega a la lente divergente se refracta y sí que puede entrar para que yo lo pueda ver, ¿de acuerdo? O sea, que esto funciona un poco como los espejos convexos que veíamos en algún vídeo anterior, ¿no? Que amplían el campo de visión y por eso pues para las mirillas, bueno, incluso vosotros mismos lo podéis ver, ¿no? Que también quizá podéis apreciar que efectivamente las imágenes se ven pequeñas, se ven derechas y claro, pues se amplía el campo de visión y por eso las imágenes tienen que ser pequeñas, si no, no cabría, ¿no? Pero os quería nombrar también esta utilidad, porque tiene que ver con unos dispositivos que a mí me gustan mucho, que son los telescopios, y también con un problema asociado a los telescopios. Este es un telescopio que tiene una lente convergente delante y convergente detrás, y este es un telescopio típico, pero fijaos qué problema, y es que los rayos, cuando se convergen con la lente convergente y luego se reequilibran con la lente del ocular, que también es convergente, pues aquí ocurre que claro, una cosa que sea derecha, cuando la vemos en un telescopio convencional, pues la vamos a ver invertida. O sea, lo que está arriba pasa a estar abajo. Y eso, pues, en astronomía no es muy importante, pero para, digamos, la visión de campo, pues no es lo más cómodo, ¿verdad? Y por eso, pues han inventado unos dispositivos que son parecidos a estos son los típicos anteojos de teatro. Y los anteojos de teatro, pues ni más ni menos son una copia de lo que tenéis que estar reproducido aquí. Efectivamente, es una lente convergente delante, pero lo que tiene detrás no es una lente convergente, sino que es una lente divergente. Y de esa manera consiguen recolocar la trayectoria de los rayos, al igual que la lente convergente, pero acortando incluso la longitud del tubo, de manera que esto es pues, mucho más práctico para llevar en el bolsillo si quieres cuando vas al teatro, y de esta forma se consigue un dispositivo óptico de aumento, de tamaño compacto y sin inversión de imágenes. Y bueno, pues como veis, la combinación de lentes tiene muchísimas posibilidades. El tema de los telescopios es un tema muy bonito, además está muy de moda porque sabéis que hace poco se ha lanzado el telescopio espacial James Webb, y sí, esto merece un vídeo especial, pero nos lo guardamos para una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Así que, venga, nos vemos pronto.